cumbre de la montaña es que la red de celular no llega. Todavía no. Ese tipo de barreras es las que uno se encuentra y creo que es un poco la base por la que comenzó Finagro a atar estos retos, no solo Finagro, sino el Centro de Innovación Pública Digital. El centro creó un programa que era Multiplicadores de Innovación Pública Digital, en donde la idea era un poco, vamos a ver si ya, ahora sí, bien, perfecto, ahí están las montañas, acá está mi bicicleta, esto es el Alto de la Cuchilla, donde no entra la señal, por lo menos digo no entra, y me encanta el Alto de la Cuchilla. Y vamos acá, entonces, los multiplicadores de innovación pública digital, en donde la idea era recoger un ecosistema, unos actores que empezaran a apoyar todo el impacto que podría haber en innovación pública digital. Finagro, por su parte, tenía una problemática y acá es cuando quiero introducir a María Fernanda. María Fernanda es asesora de presidencia de Finagro. Hoy nos iba a acompañar el director de innovación de Finagro y se cayó a las 6 de la mañana y se tronchó el pie. Entonces, pero no nos íbamos a quedar atrás, entonces por eso trajimos a María Fernanda, que mejor que nadie lo puede hacer. Entonces, María Fernanda, ¿tú nos puedes contar un poco de qué trataba antes? Me voy a volver un poquito porque el reto. Buenos días, buenas tardes, no días todavía. Uno de los retos que siempre ha tenido Finagro es un banco de segundo piso que fomenta el financiamiento del sector agropecuario y en donde queremos concentrarnos donde están las fallas de mercado del acceso al financiamiento. Nosotros sabemos que ese pequeño productor que está alejado del mundo, digamos, del mundo que nosotros conocemos, ese que está en ese rural disperso al que digamos no es atractivo llegar para ofrecer algún tipo de servicio, en este caso específico de servicios financieros, ese es el que nosotros centramos esfuerzos. Nosotros estamos, digamos, en esa dirección de convertirnos en una banca de desarrollo y en ese ejercicio de convertirnos en banca de desarrollo necesitamos llegar a ese pequeño productor que necesita de financiamiento para poder crecer, para poder desarrollar su actividad productiva con el apalancamiento de capital que necesita para ser competitivo en el mercado. Ahí es donde Finagro tiene que concentrar esfuerzos, pero hay una barrera muy grande y es esa lejanía que tenemos que no nos permite llegar a ese productor con esos productos financieros que necesita. Y es ahí donde llegan ustedes y nos traen, nos quitan una venda, nos quitan, digamos, nos llevan un poco a la luz y nos muestran nuevas formas de hacer cosas y digamos, de poder cumplir este reto tan grande y tan importante que tenemos como entidad del gobierno. Por eso la tecnología, que es lo que finalmente ellos nos muestran, es lo que finalmente nos lleva, digamos, a construir una solución que es la que hoy vamos a mostrarles. Carlos Casalles le gusta hablar de un ecosistema de inclusión y él habla de estos 6 tipos de inclusión y cómo esa solución es simplemente una patica para empezar en la inclusión financiera y la inclusión productiva. Y por eso nace este proyecto. Les cuento un poco la metodología que nosotros manejamos en Áptica. Es una metodología que está centrada en el usuario. Esta mañana lo decía la señora ministra, cómo empezamos a integrar a nuestros ciudadanos en las soluciones que estamos haciendo. Dentro de cada una de las etapas que nosotros tenemos en nuestra metodología, el ciudadano tiene que estar metido. Desde la etapa de investigación, que es la etapa azul que ustedes ven ahí, que es la etapa de descubrir. Cuando estamos analizando toda esa información, cuando co-creamos, y ya escuchamos a la señora ministra hablar de la importancia de co-crear, y cuando hacemos realidad esas ideas que salieron, no solo de Finagro detrás de un escritorio, ¿cierto? Porque así es como normalmente se suele hacer políticas públicas en este país, sino cuando ya nos integramos un grupo de actores expertos con los que están viviendo los servicios hoy en día. Entonces así empezamos esta aventura. Y nos encontramos con otra barrera. Esta presentación tiene 2 historias y esta es la paralela. La primera reunión que tuvimos en Finagro, esta es la sala presidencial en Finagro, y contamos cuál iba a ser la metodología, que íbamos a tener el usuario y que nos íbamos a demorar 4 meses en esto y que íbamos a llegar solo a un pedacito de la solución. Y el resultado fue cara de asombro de toda la mesa que estaba ahí. Obviamente estamos acostumbrados en nuestro país a soluciones inmediatas, a resolver todo de una vez y tenemos un miedo al cambio normalmente. Mafe, ¿tú te acuerdas de ese día y me puedes contar un poco qué pasó?
Bueno, les voy a contar, mi jefe es una persona que pues ya está a punto de pensionarse. Entonces, de hecho les voy a contar una confidencia. Y es que apenas nosotros, ustedes no saben, apenas salimos de esa reunión, mi jefe se llama Jesús, me decía como, no, nosotros qué hicimos, ¿cómo o sea, será que sí van a poder? Si nosotros no hemos podido, ¿cómo este grupo de jóvenes lo van a poder hacer? Y yo le decía a Jesús, Jesús, espérese, o sea, esto digamos que es romper un poco esas metodologías tradicionales con las que nosotros pretendemos solucionar una de las fallas de mercado más grandes que tiene el campo colombiano. Entonces, espérese, tengámosle fe a este proceso. Yo sé que para nosotros, inclusive para mí era un tema completamente nuevo, para Jesús era como diciendo, me decía como, no, o sea, no busquemos otra cosa, hagamos otra cosa, más bien miremos otra vez, reorientemos el ejercicio, reorientemos el foco, y yo le decía, no, esperémonos, tengámosle fe, que yo sé que esto va a salir algo importante, y gracias que así fue, porque pues, pero sí, digamos que era una barrera, para nosotros mismos, internamente era una barrera este ejercicio con ellos. Yo me senté, esta no es la foto de ese primer día, yo estaba sentado más o menos donde está Juliana, ¿esto tiene láser? Sí, más o menos por acá. Me corrí a la silla central, como si fuera un poco simbólico, con la bandera de Colombia atrás. No era para tener la bandera de Colombia atrás, sino para que me vieran todos los que estaban ahí. Les dije, vengan, vamos a arriesgarnos, disfrutemos el ejercicio mientras lo estamos haciendo. Y eso fue lo que hicimos, ¿no? Salimos luego a campo y empezamos a sacar unas primeras conclusiones que un poco contrastaban esa hipótesis que tenía Finagro al comienzo. No íbamos a hablar de productos crediticios desde el comienzo, sino que íbamos a hablar de un paso de la financiación a la gestión. Es decir, no voy a hablar solo de crédito, sino que voy a hablar de una cantidad de variables, como cómo es la formación académica de esta persona, cómo socializa con otros campesinos, cómo socializa con los bancos, cómo socializa con el mismo gobierno, ¿cierto? Y mirar que esas determinantes, esas formas como empiezan a socializar, hacen el cambio de cómo yo solicito un crédito. Entrevistamos a varios campesinos y sacamos una pequeña perfilación que nos hablaba desde una persona que era totalmente tradicional en el campo, este campesino que lleva 80 años, que carga bultos de café, que tiene su cultivo para coger y que tiene su flechita de celular. Bueno, una cosa, y acá hago una aclaración, absolutamente todos tienen celular. Los más tradicionales tienen una flecha, de ahí para adelante, que son todos los otros 4, todos tienen un smartphone. Ahora la pregunta es, ¿para qué utilizan ese smartphone? Generalmente es para WhatsApp, no más. Yo les estaba contando un poco la historia de cuando yo montaba bicicleta y les mostré una foto en la montaña. Esa montaña la tuve que atravesar para hacer una de las entrevistas, aquí nomás, en Guatavita, Cundinamarca. Estuve 4 horas allá haciendo una entrevista y mi empresa, que parte de ellos están acá, mi empresa no, mis compañeros, se empezaron a atacar al teléfono porque no me encontraban. Yo no tenía celular. La señal celular allá solo entraba en una esquina de la casa del líder de la asociación. Y entonces el pobre señor andaba por toda la casa con un audífono acá porque el celular tenía que estar allá en la esquina, ¿cierto? Problemas de conectividad. Entonces por eso ellos no utilizaban los celulares de una manera diferente. No consumen videos, no consumen otro tipo de contenidos. Teníamos a unas personas que eran como, aquí los muestro, ahí. Teníamos a los más jóvenes, que eran como las promesas del... a estos que eran los líderes. Teníamos unas personas que eran más o menos jóvenes, unos 50 años, que su actividad tradicional era el campo, pero que la tecnología, sabían lo importante que era la tecnología, pero no sabían cómo utilizarla. Y tenemos unas personas que son las personas de apoyo de esos líderes del campo. Entendiendo este ecosistema, entendimos que no solo era la financiación, no solo eran los créditos, sino que había un montón de variables importantes a tener en cuenta. El segundo punto que nos dimos cuenta en esta investigación es que no se trataba primero de una definición cerrada de pequeño productor, sino que pequeño productor podían ser muchas cosas, hay muchas variables. Y lo que hace normalmente la política es que coge un montón de toros y los encierra en el establo, ¿cierto? Acá era mucho más amplio. Pero no solo ellos como personas, sino también sus productos. Finagro estaba acostumbrado, digamos, voy a poner el ejemplo típico, que es hacer el crédito para aguacates.
Y la imagen que ustedes ven ahí es de una moto. Cuando llegamos acá a campo, todo el mundo nos hablaba de las motos. Cómo los campesinos decían mentiras al momento de pedir un crédito y lo que hacían era gastarse ese crédito en una moto. Tiene sentido cuando yo les digo que estas personas tienen que recorrer 4 horas la montaña para ir al banco. Porque la moto será importante, ¿cierto? Esto es un poco de la historia que encontramos en campo. Ha habido ahí problemas. Bueno, les voy contando mientras tanto. Este es don José. Don José es uno de los campesinos que vivía en Guatavita, en el lugar que les dije. Y don José lo que está diciendo es, me tenía que demorar hace unos años, no en este momento, 4 horas para ir a pedir un crédito. Llegaba a las 7 de la mañana y a las 7 de la mañana me podían cerrar la puerta del banco. Y acá lo que nos están diciendo, porque me tocó hablar los videos, es que al campesino le empiezan a hablar en otro idioma, ¿cierto? El campesino no entiende los términos del banco. Este señor, esto fue en el Líbano, nos hablaba cómo le tocó hacer un montón de papelería y gastó más plata en la papelería para comprar una finca que en la misma finca. Emilce, que era una joven productora, dice, ¿cómo no se acercan los bancos a explicarnos a nosotros cuando somos el futuro del campo? Y por último volvemos a don José, que dice, a todos nos califican bajo la misma vara. Al campesino que tiene un montón de vacas como el que tiene una sola vaca, al que tiene leche como el que cultiva maíz. Todos tenemos la misma vara y deberían empezar a mirar detalladamente a cada uno de los casos del campesinado colombiano, de los pequeños productores. Parte de nuestro entregable es entender cómo es la experiencia de nuestros usuarios en los servicios. Y fue así que construimos una cosa que muchos de ustedes tal vez conozcan, que es el Customer Journey, como la historia del usuario, en este caso en la solicitud de un crédito. Este es el resultado. Mafe, no sé si nos quieras compartir un poco qué sentiste cuando viste esto y cuando se los presentamos a ustedes. Pues lo primero es que lo que más nos gustó, y pues a mi jefe en específico, que les cuento que es una persona ya mayor, decía, ellos lograron recoger todo por lo que nosotros trabajamos todos los días, con la experiencia. Recogieron paso a paso todo por lo que nosotros trabajamos todos los días. Y como tú mencionabas, Juan David, esto no solamente se trata de financiamiento, se trata de más dimensiones en las que nosotros también tenemos que, digamos,
intervenir para efectos de que el financiamiento sí genere el impacto que nosotros necesitamos que genere. Entonces, esto fue, digamos, de lo más bonito que vimos. Este es el mapa de los objetivos estratégicos que tiene que tener un banco de desarrollo como Finagro. De hecho, cuando empezamos a explicar un poco lo que habíamos encontrado, nosotros no analizamos la experiencia desde el momento que el campesino iba a pedir el crédito, sino desde el momento en que el campesino decidía ser productor, ¿cierto? Porque ahí mismo empiezan a haber algunas determinantes de cómo él va a financiar el campo. ¿Lo va a hacer con la familia? ¿Lo va a hacer con las cooperaciones? ¿Lo va a hacer con un banco? ¿O con quién lo va a hacer? ¿Cierto? Y ayer que estábamos revisando la presentación con Carlos Casallas, decía, esto fue de las cosas más bonitas que yo me encontré, porque ellos, Finagro, estaba concentrado solo en la parte del crédito, y teníamos que ver más allá. Y al ver más allá, esto se convertía en una herramienta de construcción de políticas públicas. Esto lo dijo tu jefe en la reunión, y a nosotros desde Áptica se nos aguaron un poco los ojos en ese momento, pero era cierto, acá no habían cosas que solo le pegaran al proyecto, al reto que habíamos iniciado, sino le pegaban a un montón de actividades que tenía que empezar a desarrollar Finagro desde ese momento. No les voy a contar toda la información que había ahí, habían 5 temas principales, y acá tenemos a Carlos Casallas, que hoy en día está tronchado. Una de esas es las barreras del acceso y el uso de la información, acceso. Hoy la señora ministra nos dijo, 1 de cada 2 colombianos no tiene internet, ¿cierto? Pero eso viene desde antes, viene desde el momento que el campesino estaba en su finca a 4 horas, una barrera de acceso. Y cuando la logran, cuando llega a las 7 de la mañana al banco, o le cierran las puertas, o le hablamos en un idioma que no entiende, ¿cierto? 4 horas después de caminar, le podemos hablar de un montón de términos que ni idea. 2, la importancia de los productos a la medida. Entonces, como les contaba anteriormente, no es el crédito de aguacates para todo el mundo, sino es el crédito que necesita este pequeño productor. 3, que existe hoy en día una fractura en las relaciones entre los intermediarios financieros, Finagro y los pequeños productores. Los pequeños productores no saben ni siquiera quién es Finagro. Los bancos no saben nada del pequeño productor. Y entre ellos dos no se están hablando. 3, la sociedad del crecimiento. Es indispensable que todos, como ecosistema, y es el esfuerzo un poco que ha hecho el Centro de Innovación Pública Digital, hagamos una alianza, nos unamos y empecemos a dar soluciones. ¿Qué pasaría si los bancos, en vez de estar dando créditos a la loca, se convierten en un socio del pequeño productor? Si al pequeño productor le va bien al banco, le va bien a Finagro y le va bien al país. Y por último, y esto fue un poco curioso porque como lo decías ahorita, nos vemos un poquito jóvenes, entonces llegamos al campo donde no son tan jóvenes y eso era gente joven. ¿Por qué? Porque para ellos la gente joven se está yendo del campo y si se van hay un riesgo grandísimo. Hay que de alguna manera atrapar a la juventud en el campo y la tecnología es una forma de hacerlo. Bien, entonces nos sentamos después, ya estábamos todos contentos, ya esto era una herramienta para hacer políticas públicas y sacamos una propuesta de valor de nuestro proyecto. Acá estábamos todos los actores, estaba Áptica, estaba el Centro de Innovación, estaba Finagro y estaba Argus, que no hablaba de Argus, que fue nuestro aliado tecnológico. Y dijimos, este proyecto lo que tiene que hacer es generar conversaciones, la palabra conversaciones vino de Santiago, generar conversaciones entre el pequeño productor y el intermediario financiero. Y el papel de Finagro va a ser traducir y generar ese espacio de comunicación. Entonces sacamos unas determinantes de lo que tenía que tener este proyecto. Por un lado, teníamos que recolectar información, porque si el banco se estaba quejando que no había información, teníamos que darle información al banco. Tenía que ser una solución omnicanal, porque cuando empezamos el proyecto todo el mundo quería hablar de blockchain, quería hablar de un montón de tecnologías, como decía hoy la señora ministra, pero ¿cuál es la tecnología que le pega a los pequeños productores? Ya les conté al comienzo que lo único que hacen estas personas con el smartphone es WhatsApp, ¿cierto? Entonces teníamos que entrar por ese canal. Y si había alguien que estuviera en Facebook, bueno, le entramos por Facebook. Teníamos que hablar en un lenguaje natural tanto de un lado de los pequeños productores como de los intermediarios financieros, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para mantener ese doble lenguaje en una misma conversación? Y número 3, teníamos que tener una ventana, un dashboard, que nos permitiera visualizar toda esa información y empezar a analizarla
para crear los productos financieros que estos pequeños productores necesitaban. El resultado fue, nos fuimos a campo, otra vez resalto las palabras de la señora ministra con el tema de co-crear, con la importancia de estar con el usuario. Estuvimos en el Líbano, que es esta primera foto, y a los pequeños productores nosotros siempre hacemos que nuestro cliente se ponga en los zapatos del usuario final, pero en esta ocasión quisimos hacer algo diferente y fue poner al usuario final en los zapatos de nuestro cliente. Señor pequeño productor, usted si fuera banco, ¿qué le preguntaría a su vecino campesino? Y fue muy interesante porque uno empieza a ver para el pequeño productor qué tipo de cosas son importantes preguntar, ¿cierto? Cosas como, ¿cuál es la altura de la finca? Que no sé si hoy en día lo están preguntando, Mafe, la altura de la finca. Bueno, hoy sí lo están preguntando. Ahorita les cuento otra historia. Bueno, entonces fíjense, todo esto fue lo que los pequeños productores nos dijeron. Y de cara a, bueno, al final la solución, un chatbot, porque sabemos que lo que estas personas hacen es chatear, un chatbot que me permita recolectar información y me permita hacer un seguimiento y asesorarlo de acuerdo a lo que él hace en el campo. Ese chatbot lo empezamos a plantear a partir de unas conversaciones que hablaran como el pequeño productor hablaba, y ahí va la historia. No hay foto de esto porque fue un poco caótico. La validación de esto, porque volvimos a los usuarios a probar esta herramienta, fue en Nocaima, fue en una pollería, entonces por eso no hay foto. Estábamos con un montón de pequeños productores, todos almorzando pollo. Y empezamos con las primeras preguntas que son las básicas. ¿Cuál es la cédula? ¿Cuál es su cédula? ¿Cómo es su nombre? Barrera. ¿Por qué me están preguntando la cédula? Después de 5 minutos, porque era una herramienta que en ese momento era bastante larga, empezamos con las preguntas: ¿qué cultiva usted? ¿Cuál es la altura de su finca? ¿Cómo se llama su finca? ¿Cuál es el municipio? Y luego, la vereda. ¿Cuál es su vereda? Las personas más felices del mundo que les preguntaron ese tipo de cosas. Se sabían exactamente si eran 1173 metros sobre el nivel del mar. Ahí entendimos que hay cierta información que ellos sí quieren empezar a brindar y que hay un ladito por el cual yo tengo que entrarle a estos pequeños productores. Ahora, del lado de los intermediarios financieros, esa ventana que me va a permitir tener la información del pequeño productor y ofrecerle los productos que él necesita. Una ventana que está desde el banco de primer piso, Banco Colombia, Banco Agrario, Da Vivienda, todos estos. Les llevamos un prototipo en papel de lo que sería este dashboard. Y esto fue lo que hicieron ellos, rayarlo, decirnos que sí, que no, qué información ya tenían, y esto podría ser repetitivo, pero qué información les serviría mucho. Y al final, pues, se convierte ya en la propuesta que en este momento se está desarrollando. Una propuesta donde yo puedo mirar a detalle cada pequeño productor, ver lo que él hace, ver cómo va la cosecha, inclusive ver cómo van los créditos que hasta este momento ha solicitado. Pero a nivel nacional también es importante verlo a un nivel sombrilla. Y esta es la herramienta más desde el lado de Finagro. Cómo yo empiezo a crear unos productos financieros a nivel nacional, mirando lo que está pasando en la escala un poquito más puntual, en la escala departamental, municipal. ¿Qué nos soñamos? Ya. Ustedes recuerdan una de esas primeras diapositivas donde estaban los 6 tipos de inclusión: financiera, productiva, bueno. Nos soñamos que esto algún día llegue a ser un banco de desarrollo en el bolsillo. Y esto quiere decir que nos conectemos los unos y los otros. Porque si no articulamos los esfuerzos de todos, no lo vamos a lograr. Claro, va a venir blockchain, está en este camino de llegar a ese banco de desarrollo en el bolsillo, pero necesitamos educar al pequeño productor. ¿Cómo hacemos? Pues involucremos actores que tengan que ver con el sector de la educación. Tenemos que hacerlo con el nivel económico, con el nivel financiero. Y ese es el segundo mensaje que está atado a la segunda historia. Unámonos. Miren cómo terminó esto, así termina el proyecto, hace un mes. ¿Dónde estás tú, Mafe? Mírenle ahí, muy feliz. Este es la persona que al comienzo estaba un poco reacio, y miren cómo está de feliz en este momento. Si nosotros no empezamos a articularnos como actores, no estamos haciendo nada. Sector público, sector privado y academia. Muchas gracias. Gracias.
No, de todo corazón. Ustedes, yo no sé si ustedes, yo creo que sí, pero no se imaginan la dimensión que tiene esta solución para el campo. Ustedes nos dieron a nosotros una luz, les agradezco muchísimo y vamos para adelante. Esto solamente es el primer grano de arena. De aquí vamos para adelante y esto va a impactar mucho en el sector agropecuario y en el campo. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Juan David, gracias, María Fernanda, porque pues no intento ser objetiva con el proyecto, pero obviamente me emociona un montón porque también de manera objetiva trata muchísimas barreras y trata un tema del campo que es urgente, y es urgente tratar ya, y trata muchas barreras internas y externas que nos podemos encontrar en casi cualquier proyecto que queramos desarrollar en la ruralidad colombiana. Entonces, pues agradecerles por contarnos esta experiencia que para el centro también ha sido maravillosa, es la primera vez que hacemos multiplicadores de la innovación. Olvidé decir una cosa al principio, es que después de las 3 intervenciones vamos a tener un espacio de preguntas para que si tienen algún comentario o pregunta para alguno de nuestros speakers, por favor se la apunten y se la guarden para el final. Entonces, muchas gracias por compartir esta historia, Juan David y María Fernanda, creo que nos quedan un montón de lecciones aprendidas y ya saben, se pueden acercar a ellos si quieren saber un poco más de este proyecto. Ahora vamos a seguir con nuestro segundo multiplicador de innovación pública digital, que es Somos Más, que trabajó de la mano con Transparencia por Colombia para un tema de transparencia en campañas electorales, y vamos a recibir a Sandra Martínez, que es la líder del sistema político de Transparencia por Colombia, y a Nicolás Martín, el director de Somos Más. Bienvenidos. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por esta invitación y la oportunidad. El clic. Dime. Ok, listo. Bueno, entonces, mi nombre es Sandra Martínez, vengo de Transparencia por Colombia. Nosotros somos una organización de la sociedad civil, estamos cumpliendo 20 años este año. Nuestro fin máximo es luchar contra la corrupción. Es una tarea bastante grande y tratamos de hacerla en 2 ámbitos. Uno es prevención de la corrupción y otro es ya incrementar los sistemas de control y sanción en distintos ámbitos, tanto público como privado, y también involucrando a la ciudadanía. Un tema que a nosotros nos ha llamado la atención siempre, no, mira que es, a ver, listo. Entonces, un tema que es precisamente el área en el que yo trabajo es la relación entre los recursos y la política. Realmente nosotros tenemos un sistema donde para participar en elecciones se necesita dinero. Y hay una relación que es intrínseca, no queremos calificarla que sea buena o mala, pero es un tema que siempre ha estado en el centro de nuestros análisis. ¿Por qué? Porque sí hay unos riesgos de que como yo me elijo, termine gobernando. Es decir, las fuentes de recursos que yo utilice para hacer mi campaña, para conseguir los votos, para llevar mi programa, etcétera, de alguna manera pueden tener una incidencia una vez yo salga elegido. Y ahí, digamos que la línea puede ser muy delgadita para riesgos de corrupción. En principio creo que esto es importante y además pues un poquito para que lo tengamos en cuenta. Para Colombia nosotros tenemos un sistema mixto de financiación, que quiere decir que nos podemos financiar con fuentes públicas, Estado, y con recursos privados que se obtienen tanto de personas naturales como de empresas. El deber ser de estos recursos, y les digo el deber ser porque es que en este ejercicio hemos tenido que movernos mucho entre lo que se debería hacer y lo que sucede en la práctica. Entonces, el deber ser de estos recursos es que los recursos públicos se entregan como una forma de generar equidad en la contienda electoral. No sé si han estado siguiendo ahorita todo lo de la discusión, bueno, de la reforma política y cómo va medio aguándose en el Congreso, etcétera. Uno de los temas que estaba ahí era financiación preponderantemente pública. ¿Por qué? ¿O cuál es el deber ser o el detrás de esto? Porque si hay más recursos públicos para financiar campañas, los candidatos van a estar, en términos generales, en mejores condiciones para competir, por lo menos para arrancar en el mismo punto del partidor. Esto desde el deber ser. Ahora, los recursos privados.
Buena parte de los problemas, y creo que estos 20 años de trabajo en materia de lucha contra la corrupción nos lo ha ido confirmando, es que una puerta grande de la entrada de la corrupción a nuestro país tiene que ver con la financiación de las campañas políticas. La forma en que conseguimos los recursos para hacer nuestras campañas, sean fuentes privadas, sean recursos de personas naturales, recursos de empresas o incluso el propio recurso que pone el candidato. ¿Y por qué hay un riesgo de corrupción ahí? Puede ser un origen lícito de esos recursos, pero puede ser que yo lo destine para actividades ilícitas, ¿como cuál? Compra de votos, transhumancia, rasteo de votantes de un lado al otro, pagar a líderes para mantener capturada a una población un año antes de que empiecen las elecciones. Todas esas son actividades ilícitas en campañas. Entonces puede ser que el recurso que me lo dieron es una fuente lícita, pero yo lo estoy usando para una actividad ilícita. Pero también puede ser que ese recurso viene de pronto de una empresa como Odebrecht, que primero está prohibido que invierta en campañas en Colombia y segundo que estos recursos, digamos, están buscando sobornar para la gestión de políticas públicas en el país, para la construcción de puentes, de vías, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que nos va mostrando, digamos, un círculo vicioso que arranca, no únicamente, pero sí tiene una buena puerta en la financiación irregular de las campañas. Esto nos va llevando a que el Estado vaya estando capturado, a que esos, digamos, manejos irregulares de los recursos se traduzcan en un manejo irregular en la administración pública. Esto no se hace solo, acá vamos involucrando al sector privado y vamos llegando como un escenario donde algunos teóricos lo han llamado la reconfiguración cooptada del Estado. ¿Qué es eso? Eso es un Estado donde incluso desde la conformación y aprobación de las políticas públicas, de las normas que deberían estar enfocadas en garantizar el bienestar general, se hacen con nombre propio y para beneficiar a algunos en particular. Y creo que acá todos podríamos pensar en algún ejemplo específico para eso. Las discusiones que en este momento se están dando en el Congreso, digamos, nos traen a colación este tema una y otra vez. Otra cosa que era importante y que desde Transparencia lo hemos estado mirando es, bueno, la ley en Colombia prohíbe algunas fuentes de financiación. No todos los privados pueden estar aportando a campañas. Hay algunos límites. Por ejemplo, un funcionario público no puede estar aportando a campañas. Hay una sola excepción y es quienes conforman los cuerpos colegiados, o sea, congresos, asambleas, Congreso de la República, consejos municipales, JAL. De resto, no pueden estar financiando campañas. Hay otra fuente que es bastante compleja de comprobar y es que si usted está financiando campañas, pero el año inmediatamente anterior sus ingresos se originaron en más de un 50% producto de contratos con el Estado, usted no puede financiar campañas. Díganme en la práctica eso cómo se verifica, es súper complicado. Y pues digamos que en el afán de hacer campaña ni los partidos ni los candidatos en la mayoría de los casos tienen cuidado de revisar de dónde están viniendo estas fuentes. Teniendo todo esto, bueno, ay, ¿cómo me devuelvo? Me adelanté. Listo. Bueno, teniendo todo esto en cuenta, desde Transparencia empezamos a trabajar en un tema de seguimiento a la financiación de campañas. ¿Y cuál es nuestra premisa? Mayor control y mayor prevención pasa por mayor rendición de cuentas y hacer pública esta información. No queremos de entrada estigmatizar el aporte privado a las campañas. Sabemos que hay una relación directa entre hacer campaña y tener recursos para hacerla. Y en Colombia, aunque se supone que entran recursos públicos y recursos privados, en la práctica el 90% de los recursos para hacer campañas es de origen privado, es decir, el recurso público es muy poquito y entra muy tarde. No sé si hay acá personas que alguna vez hayan querido hacer campaña, pero les cuento que es complejo. O sea, si quieren arrancar, ustedes tienen que tener un CASE con recurso privado y luego sí va a llegar después de las campañas el recurso público. Esto empieza a ser, digamos, una relación compleja. Desde Transparencia queríamos visibilizar esto y tratar de entender, digamos, qué relación había entre recursos y candidatos elegidos, entre aportantes privados, entre empresas, y empezamos a hacer un análisis desde una herramienta que se llama Cuentas Claras, que es un aplicativo en el que todos los candidatos, todos los partidos tienen que rendir de manera obligatoria los informes de sus ingresos y sus gastos de campañas. Este aplicativo, que en este momento es del Consejo Nacional Electoral, tiene una vista pública de información. Y yo quisiera preguntarles, ¿alguno de ustedes alguna vez ha escuchado o conoce el aplicativo Cuentas Claras? ¿Alguno que levante la mano? Por favor, gracias.
¿Por qué lo pregunto? Porque es que tiene una ventana donde el ciudadano puede entrar a consultar cómo se está financiando su candidato. Y ese es un elemento decisor a la hora de yo poner mi voto. Quiero saber quién está detrás de este candidato, quién está poniéndole la plata, ¿verdad? Bueno, en Cuentas Claras estaba esa información. Y nosotros como sociedad civil dijimos, empecemos a hacer análisis y revisemos qué información hay frente a esto. Y esto, como producto de otros análisis que hemos hecho, nos mostró, por ejemplo, que hay unos sectores que siempre están financiando campañas. Nuevamente, no quiero poner un estigma en que esté bien o mal, porque de hecho sabemos que se necesitan recursos y es preferible buscarlos en fuentes privadas que sean legítimas y rendir cuentas sobre esto. ¿Ok? Entonces, aquí veíamos, por ejemplo, esto es un cuadro para elecciones de 2018, Congreso. ¿Cuáles son los sectores que más estaban a candidatos a Senado y Cámara? ¿Cuántos de estos salen elegidos? ¿Cuáles son los mayores aportantes? Empezar a encontrar estos patrones nos permite tener más claro dónde están los riesgos de corrupción, dónde es que el recurso no se está destinando para lo que debería ser, o dónde hay una posibilidad de que este privado que está financiando campañas esté esperando una cosa que se llama expectativa de retorno. ¿Qué es eso? Yo financio la campaña, pero después miramos cómo voy yo, ¿cierto? Yo te doy el recurso, pero espero que una vez tú salgas elegido, de alguna manera me trates bien, esto de la captura del Estado, de alguna manera en la licitación o en el contrato o la conformación de la planta me tengas en cuenta porque yo estuve apoyando tu campaña. Para reducir esos riesgos es que tenemos que visibilizar qué está pasando entre financiación y contratación. Y es ahí donde arrancó todo este problema porque no encontrábamos cómo hacerlo. Analizábamos la información de Cuentas Claras, pero no podíamos encontrar un link entre si estas empresas tenían o no contratos con el Estado. Y si los tenían, si había alguna irregularidad o no, porque pueden tener contratos y que no se esté violando ninguna norma. Pero el punto es cómo visualizar esta información y cómo nosotros como ciudadanos podemos conocerla y entenderla. Teníamos esta duda y ahí fue donde llegó el Laboratorio de Innovación de Mintic, le planteamos la pregunta, dimos muchas vueltas, acá también, ya que estábamos siguiendo la línea de Háptica y de Finagro de las confesiones, nosotros también, creo que se dieron cuenta, nos costaba muchísimo pensar más atrás, o sea, ella nos decía, ¿cuál es el problema detrás de eso? Y nosotros, no, este es el problema, no, pero realmente, ¿qué es? ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué es lo que hay que visibilizar acá? Y nosotros como que nos costaba pensarlo. Creo que desde Transparencia se nos entrena el ojo mucho a mirar dónde están los riesgos, dónde están las fallas. Y aquí ahora vámonos más atrás y cómo visualizamos todo este universo de información y empezamos a encontrar patrones, tendencias, información que pueda facilitar, no sé, el desarrollo de políticas públicas, de medidas de prevención, etcétera, etcétera. Y es ahí donde entró Somos Más. Gracias. Gracias, Sandra. Entonces, conectando ahí con la historia, pues Transparencia por Colombia, que son como los expertos en este tema de lucha contra la corrupción, y obviamente tienen una visión diciendo, o sea, cuando arrancamos me acuerdo que dijeron como no, vean, es que lo que necesitamos es un registro de proveedores de bienes y servicios para campañas electorales. Somos Más, nosotros trabajamos más en temas de participación ciudadana innovadora, sobre todo como entre ciudadano y estados, y nosotros éramos como, la participación ciudadana acá, ¿qué? Luego, y digamos, está Mintic, que por lo general el sector público suele ser más clásico, no obviamente el Centro de Innovación Pública Digital. Entonces, digamos, acá había un reto muy interesante y es que nos configuramos actores distintos, entonces un actor experto en el tema, otro Somos Más que aplicamos para poder manejar todo el proceso de poder indagar, ir un poquito más allá, mirar con distintos grupos de interés y ver qué era lo que tenía más sentido con la pregunta más de fondo, más que con la solución puntual, y también como todo esto de multiplicadores de innovación incluía también un mecanismo de fortalecimiento en tecnología, que en este caso lo trabajamos con Datasketch, que ellos son expertos en temas de visualizaciones de datos y periodismo de datos. Entonces esto fue muy interesante porque si fuera por cada uno, hubiéramos cogido por caminos muy distintos. O sea, Transparencia hubiera dicho, necesitamos este sistema, hagamos, no sé, requerimientos y se contrata a alguien. Somos Más hubiera dicho como, no, necesitamos es participación ciudadana innovadora. Datasketch hubiera dicho, no, necesitamos es visualizar esta información. Obviamente no fue como trabajando en alianza y con el Centro de Innovación, no era como todos como cogidos de la mano saltando por la pradera, pero fue
Pero fue un trabajo supremamente interesante como y digamos también, esa era como la magia un poco del proceso y creo que Áptica lo mostró de una forma bellísima de uno poder involucrar a distintos grupos de interés, o sea, no solo nosotros, sino entonces también tener a personas del Estado, también poder entrevistar a personas del Consejo Nacional Electoral, poder estar con periodistas investigativos, poder estar con académicos, poder estar con distintos grupos y decir, bueno, ¿ustedes cómo ven este tema? ¿Dónde es que sentimos que tenemos más potencial de trabajar en conjunto? Y esto hacerlo en iteraciones. Para decir, sí, vamos a llegar al final a un tema tecnológico, pero necesitamos entender el problema, necesitamos mirar las perspectivas de cada quien, dónde están los actores, dónde están las prioridades, qué es lo que más es más viable, y hacerlo primero en una fase de comprensión, entender el problema, luego creación, decir como, bueno, ¿y cuáles podrían ser las posibles soluciones si ya nos pusimos de acuerdo de esto? Y luego armarlo, y en cada uno integrar a los distintos grupos de interés. Entonces me acuerdo que hacíamos webinars, entonces trajimos también como expertos internacionales, y entonces se conectaba, y eso fue también súper bonito porque eran como, me acuerdo que en uno era como más de 70 alcaldías o municipios que estaban interesados también en ver este tema o sea, cómo con tecnología uno podría resolver problemáticas de transparencia y lucha contra la corrupción. Una de las cosas que hicimos, solo como para tener como por inspiración, de ver cómo ha funcionado en otros países y cómo tecnologías emergentes nos permiten poder llegar a algunas soluciones que nos permitan a ciudadanos y a periodistas y pues ver cómo es esta relación entre financiación y campañas. Entonces uno de los ejemplos que veíamos era, por ejemplo, fondos de papel en Perú, que entonces ahí uno podía ver también quiénes eran los mayores financiadores, un poco como la tablita que nos mostraba Sandra, mirar el historial financiero de los candidatos, este es súper bonito, hacer mapas de relaciones y algunas de estas, como hacían los mapas de relaciones, literalmente cogían como, no sé, como estas revistas Jet Set y miraban como quién estaba con quién y podían mapear un poco cómo eran estos flujos de relaciones personales y flujos de dinero en las campañas. Como un ejemplo, en Uruguay algo similar en términos de mirar relaciones de financiadores de personas naturales y personas jurídicas, cómo se relacionan con qué tipo de candidatos están apoyando y de dónde sale ese dinero. Que es de quién cobra la hora, que es en España. Entonces, por ejemplo, en España es del 2009-2016, creo que hacían el análisis, o 17, 7 de cada 10 euros se contratan con 10 constructores. Y obviamente cuando uno va a mirar también el mapa de relaciones, pues llega como a un grupo de personas muy, muy, muy pequeño. Entonces, si hay información, cada vez más información, una de las preguntas es uno, ¿cómo puede trazar esta relación? En Colombia ya hay algunas fuentes de información que nos permiten, digamos, como recogerla, cómo se financian los candidatos, está Cuentas Claras, está el SECOP, que es el sistema electrónico de compra, ¿cómo es de contratación estatal, que es donde están todos los contratos del Estado. Y mal que bien Colombia en la región es el país que tiene más contratos publicados en línea. Tenemos 6 millones de contratos publicados en línea. Ahora, calidad de información es un tema que hay que trabajar bastante, obviamente. Pero, por ejemplo, le sigue México, que tiene 2 millones de contratos publicados. En Cuentas Claras, que contaba Sandra, ahí los candidatos tienen obligatoriamente que reportar de dónde vienen sus ingresos. Entonces, parte de lo que llegamos, y digamos ya como saltando un poco más al final, era decir cómo podemos visualizar esta relación, cómo podemos hacer mucho más fácil que no tengan ir detrás de cada candidato, sino uno poder tomar los datos que están disponibles y poder cruzar estos datos y poder cruzar cada vez más datos que haya por ahí disponibles. Entonces llegamos inicialmente a un prototipo funcional, pero pues ya digamos llegamos a un beta, que es esta dirección lecciones-contratosmonitorciudadano.com. Entonces acá uno entra y uno puede buscar por nombre o cédula, candidato o financiador. Entonces pueden poner el de su preferencia. También uno puede mirar en la página inicial, pues ver informaciones como de tendencias, de número de contratos por tipo de financiador. Entonces uno puede ver acá persona jurídica y personas naturales, cuántos cientos de contratos de financiadores de uno o el otro se están asignando. Por región también, entonces por ejemplo Congreso 2018, casi 1000 contratos dados a financiadores. Esto solo en el 2017 creo que es, bueno no me acuerdo si era histórico.
y uno puede entonces poner el candidato de nuevo de su preferencia, mirar quiénes financian, entonces salen acá unas convenciones en cuadrito los que están los financiadores que tienen contratos con el Estado. Entonces, por ejemplo, uno puede poner, no sé, puede poner sea Enrique Peñalosa, o sea, el congresista o el candidato de su preferencia, mirar qué financiadores en un diagrama relacional, qué financiadores de esos tienen contratos, tienen o han tenido contratos públicos. Y uno entra y mira el financiador, entonces por decir algo de Asociación Bananeros de Colombia, ver qué candidatos financió, entonces ahí sale el listado de candidatos, uno mira las conexiones de esas financiaciones, uno puede mirar si ese candidato, por ejemplo, tiene problemas con Procuraduría, con Contaduría, con Policía, uno puede mirar, por ejemplo, si el financiador está en el CISBEN, por decir algo. Había como datos muy interesantes, gente que está en el CISBEN pero hace aportes a candidatos como de 40 y pico millones de pesos, entonces uno dice como, acá hay algo que es un poquito sospechoso, extraño. Uno puede entrar y mirar el financiador que tiene contratos y mirar el listado de contratos que tiene, entonces, bueno, acá yo no me acuerdo cuál pusimos, pero si uno mira el financiador, entonces dice cuál va y trae la información del SECOP, que eso está, pues es información pública, pues todo eso es información pública, y entonces uno puede mirar uno a uno los contratos, uno puede dar clic y mirar el contrato como tal, como la información del contrato, uno le puede dar clic a línea de tiempo para mirar en qué momento fue que contrató y los montos en los que se contrataron. Uno puede obviamente descargar toda esta información. Entonces, sí, pues por una parte esto trae de fuentes públicas, pero en parte pues de lo chévere de esto es que compila toda la información de una forma que uno puede descargar y si alguien luego quiere reutilizarla para hacer algo más o hacer investigaciones, pues puede hacerlo. Acá ya con esto, en transparencia empezaron a hacer hace poco pues algunos cruces que nos mostraba como información muy interesante. No sé, Sandra, si quieres contar. Ya la versión beta, que pues él habla de la herramienta funcional y tuvimos bastantes idas y venidas frente a si que es funcional o que no es funcional y vuelve y juega. Esto es parte, y creo que es bonito porque acá estamos presentando un resultado, pero el proceso, digamos que sí fue un proceso como de construir juntos, pero también como de a veces contender y como no ver las cosas desde una misma perspectiva y sentir como que uno avanza y retrocede y todo esto. Y bueno, finalmente, afortunadamente y gracias digamos a todo este esfuerzo conjunto y pues obviamente al liderazgo del Laboratorio de Innovación, hay que reconocerlo muchísimo y muchas gracias por eso, se llegó a una herramienta que pues para nosotros era más que un prototipo funcional, sino que ya nos estaba dando unos datos duros que queríamos empezar a mirar. Nuevamente desde transparencia nuestro tema es hacer incidencia, generar información, buscar digamos medidas de prevención o de ajustes en políticas públicas, etcétera. Entonces queríamos que esto nos permitiera hacer eso. Y hicimos un primer ejercicio y estos son datos cruzando con la plataforma y cómo quedó. Entonces miramos de los financiadores de las campañas de Congreso 2018, dijimos, bueno, ¿cuáles tendrían un contrato el año inmediatamente anterior? ¿Vieron esto de lo de la fuente prohibida del 50%? Ok, entonces hicimos la revisión y encontramos por un lado que del total de los financiadores privados de campañas, en el año 2017, 15.4% de personas naturales tenían un contrato con el Estado y 27% de personas jurídicas tenían un contrato con el Estado en el año 2017. Para llegar a comprobar si aquí habría o no una irregularidad, pues tendríamos que volvernos a mirar cuál era el tipo de ese contrato y cuánta plata fue y cuánta plata entregó, o sea, habría que hacer una filigrana más detallada. Pero esto ya me está dando unos indicios frente a algunos temas, sobre todo si hay incentivos o no distintos a participar en la política cuando yo quiero financiar una campaña. Siendo claro, si estoy esperando un contrato a cambio, un trato especial, un ajuste en una política, etcétera, etcétera. Entonces entramos a mirar y miren esto tan interesante. Esos contratos del 2017, y esto sí, de verdad, en temas de riesgos de corrupción, ahorita también se está haciendo una discusión en Congreso de pliegos tipo para contrato, donde hay mayores riesgos de corrupción en nuestro país en temas de contratación es en los contratos directos. Si se dan cuenta de esos contratos que vimos, de esos financiadores 2018 que tenían contratos en 2017, la mayor proporción son contratos directos. O sea, no es que estaban participando en una licitación, en un proceso que viniera tiempo atrás, son contratos que te doy directamente.
Entonces aquí ya empezamos a encontrar unos patrones, esto nos va empezando a decir cosas. Y el punto era, bueno, ¿qué queremos con esto? O sea, ¿cuál es el universo? ¿Hacia dónde más podemos avanzar? Pues para nosotros esto, digamos, abre un montón de puertas, nos permite relacionarlo con otras fuentes de información que tenemos. Hay una plataforma que hace como un monitoreo de hechos de corrupción que se llama Monitor Ciudadano. Precisamente por eso esta plataforma se alojó dentro de Monitor Ciudadano. Nos damos cuenta que una cosa es los desarrollos tecnológicos, pero del lado de esto nos damos cuenta que tenemos que trabajar mucho en pedagogía, no solo de la parte, digamos, normativa y conceptual, sino también del uso de estas herramientas, del cruce de información, de esto cuando arroja un resultado, qué significa, y ahí nos damos cuenta que no es solo la herramienta, sino que también son como los distintos actores que se hacen corresponsables porque la herramienta realmente dé una solución para todos nosotros. Entonces ya cerrando, digamos, pues fue una nota poder trabajar esto entre 3 y 4 meses, entre 4 organizaciones más grupos de interés en varias iteraciones y poder llegar ya a algo supremamente también tangible, pero obviamente pues limitado. De aquí en adelante hay muchas cosas que se pueden hacer. Esto también queda en código libre, digamos, también algunas de las que les mostraba estaban en código libre, entonces, digamos, si hay como técnicos por ahí curiosos, uno puede como tomarlo y puede extenderlo, que es la idea, seguirlo trabajando obviamente. En términos de solución tecnológica y visualización hay un montón de cosas por hacer. Hay cosas que también uno puede, digamos, como en términos de tecnologías emergentes, poder integrarle mucha más información para poder mapear otros riesgos de corrupción y integrarlos acá. Colaborar con otras fuentes de información oficiales para integrar al sistema, entonces por ejemplo con Cámara de Comercio, con la DIAN, que uno podría saber entonces por ejemplo ver la información de juntas directivas y de accionistas en algunos casos y entonces uno poder cruzar la información de que no necesariamente a veces es la empresa sino alguien relacionado con la empresa a la que financia, por decir algo, depurar información, esto alcanzamos a hacerlo pero es un trabajo titánico, como coger toda esta información y irla ajustando. Y estos últimos supremamente claves, y diría que fácilmente es como lo más importante, porque de este proceso, y como la mayor parte de energía está en entender el problema, conversarlo, bocetear y ajustar, y la parte tecnológica yo me atrevería a decir es por ahí un 30%. Igual ya teniendo la plataforma, igual ya teniendo eso con todo y que es usable, hay que crear reportes, hay que mirar cuáles son las tendencias, hay que mirar hallazgos relevantes. Esto de ahorita que les mostramos es solo como solo la superficie. ¿Qué pasa si uno se va a esos contratos y uno le da doble clic y uno mira el contrato y uno digamos ya se va como pues al rol de hacer investigación pura y dura? Y poder incentivar la exploración y reportes especializados. Entonces poder hacer campañas, poder hacer hackatones, poder como jugar con esta información. Y poder que en últimas también era como el punto en el que para nosotros era supremamente valioso esta experiencia y poder poner los ciudadanos en el centro de que podemos desarrollar cosas que permiten hacer veeduría, que permiten cuidar los recursos públicos y pasar que ese es como el ideal a un futuro donde se concibe que lo público es de absolutamente todos y que lo público es sagrado y se puede entender que la corrupción pues en últimas también es un síntoma del desprecio por lo público y uno como ciudadano tiene muchas formas de poder incidir en que pues en mostrar cómo funcionan algunas cosas y pues procurar que eso no siga ocurriendo. Entonces para nosotros fue una experiencia igual seguro para transparencia, para DataSketch, poder trabajar con el ministerio. No es muy común que desde el Estado digamos haya como una orientación a empujar procesos de innovación vinculando grupos de interés y de una forma flexible. Fue una experiencia muy grata y les damos muchísimas gracias y esperamos que esto pueda ser útil de alguna forma para algunos de acá. Gracias Nico, gracias Sandra, otro en el que me cuesta ser objetiva, pero claro, es un proyecto de la casa, pero que creo que trae a colación muchos temas, no solamente el tema de corrupción, que como decía lo último Nico, es
pues cómo lo vemos no como un problema de otros, sino como un problema de todos, pues porque finalmente la corrupción nos toca el bolsillo a todos, y cómo participamos y cómo estas herramientas traen un poquito más cerca esa información para que nosotros podamos hacer algo con ella. Además trae muchas otras cosas a colación que a mí me tocan mucho, que trabajo en procesos y en proyectos de innovación todos los días, y es esa dificultad de navegar en la incertidumbre, y sobre todo de navegar en la incertidumbre cuando el cliente tiene miedo, y cuando el cliente, sí, yo me le mido, pero quiere dar un pasito para atrás, y da 2 para adelante y 4 para atrás, y bueno, ya no estoy seguro. Eso de la innovación me sonaba como más a que yo sacaba un conejo de un sombrero, y cuando se dan cuenta que no es tan así, pues da un poco de miedo. Pero digamos que la metodología y el trabajo articulado de diferentes expertos en diferentes temas hacen que esa incertidumbre se vaya disminuyendo y que sea más fácil pues navegar en estos temas. Otro tema súper importante, que no es menor, cómo trabajar con 4 actores de naturalezas tan diferentes al mismo tiempo. Pues tiene muchas dificultades, pero pues lo hemos logrado, y también es importante pues decir lo bonito y lo no tan bonito, pero creo que los resultados, aunque son prototipos funcionales, son supremamente valiosos. Entonces ahora vamos a recibir a Yacay Bernal. Él viene de la Universidad Distrital, nos va a contar una experiencia que también se dio de la mano del Centro de Innovación, sabes, con la línea de agencia de conocimiento, y es un tema de blockchain. Este es uno de los temas que a la ministra le interesa y le gusta un montón, entonces le doy la palabra a Yacay para que nos cuente. Hola, buenos días. Mi nombre es Yacay Bernal. Vengo de la Universidad Distrital. ¿Ya está la presentación? Bueno, mientras la cargan, bueno, una pregunta que siempre me hacen es ¿qué significa Yacay? Sé que les causó curiosidad. Yacay es un nombre en quechua, significa el que persigue un fin. Y sé que tienen pensada esa pregunta porque me la han hecho toda la vida siempre que llego a cualquier parte, entonces Yacay es el que persigue un fin. Soy bogotano, no soy de ascendencias raras, ni Tokio, ni árabe, nada por el estilo. Bueno, mientras ponen la presentación les cuento. Yo trabajo en la Universidad Distrital, también soy investigador en un grupo que se llama LIDER y la dependencia se llama RITA. Básicamente, RITA es una dependencia encargada de apoyar la investigación, asesorar a los investigadores, proveerles la tecnología. Entonces, digamos, hay veces un investigador dice, pero ¿cómo monto una máquina virtual? ¿Cómo configuro un sistema operativo? Quiero hacer mi proyecto, pero no sé hacer esto. Entonces, desde RITA en la Universidad Distrital se le brinda todo este apoyo a los investigadores. One moment, please. Bueno, entonces, continuando. Todo comienza con la convocatoria del MINTIC. Había varios retos, unos para el ICFES, de inteligencia artificial, y nosotros le aplicamos al de blockchain. Entonces, básicamente el reto del MINTIC era saber para qué le sirve el blockchain. Entonces, más o menos, el MINTIC tiene una idea de qué es el blockchain, pero quieren saber para qué le sirve, y específicamente nos pidieron saber o diseñar un prototipo que permita mejorar la seguridad de los actos administrativos, de las actuaciones administrativas en el Estado. Entonces, ¿cómo puedo mejorar la seguridad de los actos administrativos en el Estado? ¿Ya? Es un reto bastante grande, y lo primero que nos encontramos fue cómo hacerle entender a una persona que no es ingeniero qué es el blockchain y para qué le sirve. Entonces, no sé si ustedes aquí ya saben qué es blockchain. ¿No? ¿Ninguno? Bueno. La aplicación más conocida del blockchain ahorita es el Bitcoin, el Ethereum, criptomonedas, pero no es para lo único que sirve, y ese era el reto del MINTIC. Entonces, lo primero que hicimos nosotros fue desarrollar una analogía de cómo entender el blockchain para una persona que no es ingeniero. Imaginen ustedes un árbol genealógico, ¿sí? Está su abuelo, está sus tíos, sus primos, y están ustedes. Y cada uno de estos integrantes de su árbol genealógico pues tiene una copia de ese documento que es el árbol genealógico. ¿Qué sucede si yo quito
a mi tío de ese árbol genealógico. Entonces, consecuentemente, ya yo, bueno, mis primos ya no serían mis primos, el árbol genealógico se daña completamente. Entonces, en la blockchain sucede lo mismo, ¿sí? Si yo quito un solo componente, ya todo el árbol genealógico cambia. Y los demás, todo el resto de mi familia sabe esa información. Así funciona el blockchain. Ahora el problema es cómo aplicar esto a los actos administrativos. ¿Ya? ¿Qué se les ocurre? Una tarea difícil. Bueno, nos quedamos sin presentación. Nos faltó subir la presentación a la blockchain. ¿Listo? Backwards, backwards. Un poquito más atrás, desde el principio. Más atrás, más atrás, más atrás. Esa es la primera. Bueno, se corrió un poquito, pero bueno, esta es la sede de ingeniería de la Universidad Distrital. Aquí trabajamos nosotros, se realiza toda esta gran labor. Son ellos los que me dan el soporte tecnológico, académico, etcétera, para realizar este tipo de proyectos. Ok, bueno, de hecho esta foto se tomó con un dron que es propiedad de la universidad, quedó muy bonita. Y este es el equipo de trabajo. Entonces a la izquierda está mi compañero Jorge Tapicha. A raíz de este proyecto le hicieron muy buenas ofertas de trabajo y ya no nos acompaña. Por aquí están de blanco el otro equipo de investigadores, Marta Pilonieta, Santiago, Luz y al final estoy yo. Y el reto del Mintic, entonces verificar la identidad, integridad de documentos a través de blockchain. Es un reto muy amplio porque hay muchos documentos, toda clase de documentos, ¿sí? Y la primera observación que nos hizo el Mintic fue redúzcanlo, ¿sí? Hagan su magia, pero redúzcalo, tome un solo caso de uso. Y nosotros como universidad, pues el caso de uso que tenemos es la generación de diplomas. Ustedes saben que en Colombia uno recibe para los contratos, para darle empleo a una persona o para cualquier tipo de contratación, uno manda sus documentos y muchas veces la gente falsifica su diploma. Entonces dijimos, listo, vamos a garantizar que un diploma es auténtico, que no se ha modificado ni un solo punto de un diploma con blockchain, que era el reto. La primera parte que nos contaba era transferir el conocimiento, saber qué es blockchain. Aquí está el arbolito genealógico, espero que lo hayan entendido. Si no, ahorita más tarde preguntas. Lo básico, entender los conceptos de la blockchain, eso fue lo primero para este proyecto. Entonces, listo. Protocolos peer-to-peer, replicación distribuida. ¿Qué sucede normalmente en los proyectos, digamos, votación electrónica? Si yo falsifico un voto, así yo tenga replicadas las bases de datos, ese voto falso se replica en las demás bases de datos. En la blockchain, como se trata de un árbol genealógico, todos mis demás tíos tienen una copia original de lo que eran las votaciones, entonces se detecta fácilmente cuál fue el cambio. Eso es una replicación distribuida. Y protocolo peer-to-peer, porque cada uno de mis familiares en ese árbol genealógico se comunica con los demás sin necesidad de un intermediario. Por eso se llama disruptivo, porque normalmente hay una entidad que fiscaliza todo y tiene ella el poder sobre todo. Entonces, si esta entidad decide hacer un acto corrupto, pues no hay nadie que le diga. En la blockchain se dice que todos son fiscalizadores. El segundo concepto, minería o prueba de trabajo. Entonces, todos los que hacen parte de este árbol compiten por verificar las operaciones que se llevan a cabo dentro de la blockchain.
Y eso fue lo que nosotros montamos, una blockchain local en la universidad. Podríamos haber usado Ethereum, pero para los requisitos del proyecto encontramos que lo ideal era montar nuestra propia red sobre la infraestructura de la universidad. Entonces, digamos, si después el Mintic quiere replicar esta infraestructura, lo que hace es montar nodos o familiares, como haciendo la analogía, en las distintas instituciones. Cada una tiene su propio nodo, su propia capacidad de fiscalización, etcétera, etcétera. Y viene un concepto importante que son smart contracts. ¿Qué sucede con un smart contract? Es un programa, un software que se ejecuta en la blockchain, es decir, todos los integrantes de la red ejecutan este programa. Desarrollando el piloto, entonces él les decía, el caso de uso, escogimos los diplomas, integridad de documentos y autenticidad de personas con blockchain, diplomas de la distrital. Si se fijan, ya no solo es los documentos, también vamos a verificar la autenticidad de una persona con la blockchain, verificar que quien usted dice que es, realmente es. Y viene el primer problema. Dicen ustedes, ¿van ustedes a almacenar un diploma en la blockchain? Entonces no, eso resulta supremamente costoso porque un diploma pues es un PDF y si voy a almacenar miles de diplomas y multiplicar esto, digamos una blockchain compuesta por todas las personas que están aquí, cada uno de ustedes tiene una copia de todos los miles de diplomas, entonces sale supremamente costoso en términos de almacenamiento. ¿Cuál fue la solución que encontramos? La función hash, que es básicamente tomar una información y convertirla en un código alfanumérico único, para que lo entiendan fácilmente. Una huella digital. Entonces, eso representa, yo con una huella digital puedo identificarme, no ocupa todo el espacio que ocupo yo, pero me identifica de manera única. Así funcionan los hash. Son únicos e irrepetibles. Y aquí viene el primer reto para ustedes. Les tengo dos diplomas originales generados en la red Rita. El reto es hallar una diferencia entre los dos. Uno de los dos es falso y el otro es original. Hagan sus apuestas. Diploma 1, diploma 2. ¿Ninguno? Bueno. La respuesta son a simple vista idénticos. Pero a nivel de código le cambiamos un bit, un espacio en blanco. La idea del blockchain y esta plataforma que desarrollamos es poder detectar esos cambios. ¿Cómo lo hacemos? Generando esa huella digital de ambos documentos. ¿Ya? Entonces, esa huella digital la almacenamos en la blockchain. Y cuando otra persona viene a verificar su diploma, pues va a ser completamente distinto. La blockchain le va a decir, ese diploma es original o ese diploma es falso. Aquí tenemos un ejemplo, entonces diploma 1 nos da un código alfanumérico, un hash, y si se fijan, a pesar de que son ópticamente idénticos, el de la izquierda y el de la derecha, el diploma falso, es completamente diferente su huella. Lo mismo sucede con otros que hicimos, entonces el diploma falso le cambiamos un bit, un número, etcétera, y son completamente diferentes. Después de esto, entonces desarrollamos el smart contract, que es el programa que se ejecuta en la blockchain, a manera de algoritmo gráfico. Entonces está la plataforma en la que el funcionario genera su diploma digital para el estudiante, le da una copia del diploma al estudiante y la otra le genera el hash y la guarda en la blockchain. Esa es la primera etapa, generar el hash y darle una copia al graduado. El graduado ya verá qué hace con su diploma, si se lo da a los amigos, se lo da a su papá, lo manda a una empresa, etcétera, etcétera. La segunda etapa es verificar la identidad de ese diploma. Entonces, arriba vemos a la izquierda el graduado y a la derecha un amigo que tiene una copia del diploma digital. Lamentablemente el amigo es pillo y le cambió el nombre y la cédula. Y se lo envían pues, a una empresa, puede ser la misma empresa o una empresa distinta.
Esta empresa tiene acceso a nuestra blockchain, entonces, de hecho ahorita está pública si ustedes quisieran entrar, entonces payinc.ubistrital.edu.co, está pública esta blockchain, y lo que hace ese tercero es cargar ese archivo digital, ese diploma, lo mete en la plataforma, la blockchain obtiene el hash y lo compara. Entonces compara lo que tiene guardado con lo que le está proporcionando la persona. Si es idéntico, pues el diploma es original. Si es diferente, le dice está alterado. Con la ventaja de que la blockchain no puedo llegar yo como técnico administrador de la plataforma a modificarla. Esa es la característica diferenciadora del blockchain. El resultado, la plataforma. Cualquier ciudadano puede verificar la integridad del diploma. No necesita pagar, no necesita instalar ningún programa. Simplemente entra a la página, escoge su archivo del computador y le dice verificar diploma. Así de sencillo. La otra parte de la plataforma, los funcionarios pueden agregar diploma y pueden identificarse de forma segura, que es como el fallo que tendría esta plataforma, si un funcionario falsifica su identidad y mete los diplomas que quiere. ¿Cómo lo hacemos? Normalmente las plataformas, el correo electrónico, usan usuario y contraseña. Algunos usan verificación por celular. Nosotros usamos la misma blockchain como segundo factor de autenticación. ¿Qué significa esto? Entra el funcionario, pone su usuario y su contraseña y adicionalmente escoge un archivo aleatorio. Puede ser una foto, un archivo de audio, algo que solo ustedes van a saber. Este funcionario lo sube a la blockchain y cada vez que él se va a loguear, la blockchain lo verifica y dice sí, efectivamente. Usted es quien dice ser y es un documento que solamente usted conoce. Creamos una plataforma de dirección, es decir, a manera del rector. Entonces el rector puede gestionar los usuarios, darles permiso para subir diplomas. Aquí está, entonces, todo esto gestionado con la blockchain. Le dice la cédula del funcionario, puede ver las cédulas de los funcionarios que existen, habilitarlos, deshabilitarlos, darles o quitarles permisos. Estos funcionarios pueden adicionar nuevos diplomas, también identificándose con su archivo secreto, escogen un diploma para cargarlo o un lote de diplomas, lo cargan a la plataforma y esta genera los hashes, las huellas digitales que almacena en la blockchain. Por último se publica la cantidad de diplomas, bloques de la cadena y el nodo conectado. Entonces en la plataforma queda público. Toda la gente, cualquier ciudadano puede verificar cuántos diplomas se han cargado, cuántos nodos hacen parte de la blockchain y cuántos bloques se han generado. ¿Qué valor se obtiene con esta investigación? Bueno, los audios que les acabo de mencionar, en primer lugar se verifica la integridad de documentos digitales, puede aplicarse no solo a los diplomas, sino a cualquier documento, entonces en la notaría, digamos. Entonces, una escritura pública, un acta, cualquier tipo de documento, propiedades de terrenos. El segundo, registro inalterable de documentos digitales. Lo que queda guardado en la blockchain ya nunca se puede cambiar. Y es un problema que, a pesar de que es un valor, se ha convertido en un problema. Entonces, ya va a quedar ahí siempre en la blockchain. Tiene sus pros y tiene sus contras, pero nos garantiza que lo que se registra en la blockchain ya no puede ser cambiado. Aplicaciones interesantes de ese registro inalterable, por ejemplo, se han creado aplicaciones de cartas románticas. Usted envía una carta romántica a su novia y la registra en la blockchain. Esa carta queda para toda la vida. Bueno, y por último, verificación de identidad con doble factor. Utilizamos la blockchain para aumentar la seguridad de los usuarios. El impacto. Bueno, impacto potencial, trazabilidad, confianza, transparencia. Trazabilidad, usted sabe qué sucede, quién hizo qué cosa. Entonces, la blockchain
queda registrado quién subió el diploma y pues nadie puede borrar ese lock, que es lo que se podría hacer en un sistema tradicional. Confianza, imaginen ustedes una votación electrónica gestionada con blockchain. Yo sé que esos votos en el transcurso de la votación no van a poder ser alterados. Y minuto a minuto puedo ver qué está sucediendo con la votación y tengo la total confianza de que nadie va a poder alterarlo por más dinero que tenga. Y transparencia, pues los resultados se pueden auditar, todo está expuesto en la blockchain, excepto, claro, las credenciales y contraseñas. Bueno, por su atención. Gracias, gracias Yacay. Este caso también, pues es la primera vez que desde el Centro de Innovación se trabaja con un tema como blockchain, que era como de esos que yo decía al principio, que se habla mucho, pero nadie de verdad lo ha aplicado, y esta fue una primera aproximación que es súper interesante y que de hecho este resultado nos queda para algo que estamos desarrollando, que es el laboratorio virtual, y es como poner blockchain a la disposición de ciudadanos y de entidades. Vamos un poquito mal de tiempo, pero antes de pasar a la parte de preguntas y muy rápidamente al Centro de Innovación, especialmente a Angélica Herrera y a mí, de parte del laboratorio queremos hacer un reconocimiento a los multiplicadores de innovación pública digital. Gracias por medírsele al reto de trabajar en temas públicos, por querer generar valor desde lo privado, desde las organizaciones civiles. Gracias por medírselo y esperamos que se sigan también midiendo a temas públicos de aquí en adelante. Entonces les queremos entregar este pequeño reconocimiento. Y nada, muchas gracias a ustedes por medírsele a estos retos. Ahora sí, no sé si alguien del público tiene preguntas para alguno de los tres proyectos que quieran hacer antes de irnos a almorzar. ¿Algún comentario, pregunta, duda? Rafa. Claro que sí. Hola, Rafa Villa del PILAB. Me gustaría preguntarle a las personas que vienen de agencias públicas, o bueno, transparencia, que no es pública, pero es pública en su naturaleza. Digamos, no es del Estado, pero es pública en su naturaleza. ¿Cuál es el impacto en el cambio en la cultura de la innovación? Yo creo que acá sabemos muy tangibles los productos, y hablamos de los productos, y los campesinos o los ciudadanos van a seguir, digamos, usufructuando estos productos, pero ¿cómo cambió a Finagro y cómo cambió a Transparencia en la cultura por la innovación? ¿Cómo fue eso? Pues creo yo que cuando uno está, digamos, persiguiendo un fin como el de luchar contra la corrupción, que tiene como fenómeno y problema, digamos, tantas aristas y tantas formas de ir evolucionando, incluso mucho más rápido de lo que uno logra entender, se da uno cuenta en el camino que tiene que volverse aliado de las tecnologías y que hay otras fuentes y otras herramientas para empezar a analizar la información. Y es ahí donde uno de pronto tiene que cambiar un poco la forma de pensar tradicional, de conseguir información, de analizar, de incidir y explorar frente a todo ese universo de herramientas disponibles para poder entender el fenómeno desde otras perspectivas e incluso poder ir más rápido de lo que esto va evolucionando. Bueno, como les comentábamos, una de las cosas y de las barreras fuertes que tenemos nosotros para llegar a ese pequeño productor que nosotros desde aquí no lo vemos, o sea, es cómo llegar a visibilizar a ese invisible que nos necesita y sobre el que nosotros, digamos, está fundamentado nuestra razón de ser como Finagro. Entonces, en esa presión de poder buscar esas alternativas y poder, digamos, salirnos un poco de esa caja y de esas metodologías tradicionales, es donde nos lleva un poco a cambiar esa cultura y poder introducir ese chip, indistintamente de si trabajamos con gente, digamos, no tan joven o como sea, es poder introducir un chip de cambio de cultura, digamos, sobre buscar soluciones alternativas a través de la tecnología. Y ahí es donde, pues, fue clave el ejercicio pues, que hicimos con Aptica. Gracias. ¿Alguien más?
Bien, muy buenas tardes para todos y para todas. Esta es una pregunta más para los del Centro de Innovación del MINTIC. Bueno, magnífico los 3 ejemplos que podría uno, en el concepto tradicional de éxito, mostrarlos así, pero ¿qué tal si nos cuentan alguna historia que no tuvo un final aparentemente feliz? Porque pues de ahí también aprendemos. Usualmente estos ejercicios de emprendimiento, de innovación, pues tienen también historias tristes que digamos son tristes, pero al final uno siempre aprende de esos errores y de retos que no tuvieron una solución. No sé si hay ese tipo de casos de esos retos que ustedes plantearon que no tuvieron este tipo de finales. Lo digo pues porque un poco el miedo en lo público siempre es, cuando estamos en lo público no estamos, digamos, permítanme usar la siguiente palabra, no estamos jugando con nuestros recursos, sino que son recursos públicos, y en esa medida hay mucho miedo, mucho temor, digamos, a fracasar o a perder. Entonces, en esa medida me gustaría, si tienen algún ejemplo de esos retos que no, digamos que a veces no se muestran en estos experience, en estos TEDs y estas cosas, pues si lo tienen, que nos lo cuenten también. Tengo muchos, de hecho estaba echando cabeza a ver cuál era el que contaba. Pasa mucho, es verdad que no se cuentan tanto, deberíamos contar un poquito más también los fracasos. Voy a hablar de uno intentando no nombrar a los involucrados. Estamos trabajando el año pasado en un tema de partería tradicional, un tema súper bonito. Las parteras trabajan, es un trabajo súper bonito que salva muchas vidas, pero que no está reconocido, incluso la medicina no lo reconoce. Entonces, trabajar con un tema que es patrimonio inmaterial, cultural del país, pero que no está reconocido por ciertos sectores, incluso siendo sector público, se veía complicado, pero se veía un reto súper interesante y sobre todo cómo meterle tecnología a eso. Pues ese proyecto arrancó, pero murió casi que en la etapa de comprensión. Al principio era porque había muchos actores involucrados. Estaba un organismo internacional, estaba una institución de cultura, estaban las parteras, estábamos nosotros y habían otros personajes que ya habían hecho un mapeo previo sobre cómo pensaban que la tecnología podía ser clave en ese proyecto. Cuando nosotros llegamos, nosotros siempre hacemos un ejercicio de kick-off, que es un ejercicio en el que ponemos en la mesa las expectativas de todo el mundo, porque claro, cuando trabajas con tantos actores, todo el mundo está esperando una cosa diferente de un proceso de innovación. Entonces nosotros hacemos un ejercicio de arranque donde decimos, esto es para nosotros innovación y esto es un acompañamiento del Centro de Innovación y a esto podemos llegar, que volvemos en temas como lo que trabajamos con áptica y con transparencia, palabras como prototipo, como solución, hay que afinarlas súper bien porque todo el mundo entiende cosas diferentes. Pero bueno, volviendo al caso, nosotros explicamos que la innovación se trataba de un proceso que uno sabía cómo arrancaba, pero no a dónde llegaba, que el camino le iba mostrando a uno la solución y todo sí, hermoso, súper bonito, nos encanta, nos le metemos de una, ¿qué hay que hacer? Cuando fue pasando el proyecto y se involucraron actores nuevos que no habían estado en esa reunión e incluso actores que ya habían estado ahí, y nosotros fuimos a un evento de partería, empezaron a decir, bueno, porque es que lo que viene a hacer Mintic es la plataforma de registro de parteras, ¿no? Era como, no, habíamos hablado que íbamos a ver cuál era el reto para ver cuál era la mejor solución. Nosotros no partimos de soluciones, partimos de problemáticas. Y hubo un montón de ruptura de expectativas en las que no pudimos superarlo, porque habían actores que estaban esperando que también, cuando uno viene con el apellido Mintic, es, me vienen a hacer la plataforma, me vienen a hacer el tema de radio, o me vienen a conectar, que sí, eso también lo hace el ministerio, pero digamos que la labor del Centro de Innovación es intentar ver cómo las tecnologías y la innovación proponen alternativas diferentes. Entonces es un caso en el que no pudimos superar las expectativas de los actores porque ellos no querían un ejercicio de innovación, o sea, no querían enfrentarse a lo desconocido, y yo no los juzgo, es complicado. Yo misma que hago procesos de innovación sé que es incómodo, pero ellos querían ya la solución, simplemente querían saber esa solución cómo se hacía, qué tenían que hacer, y no querían pasar por todo ese proceso de entendimiento. Entonces es un proceso que no se vio, que era muy bonito, pero que muestra que, como decían por acá, no todo es color de rosa ni vamos cogidos de la mano por la pradera. Y tengo otros, pero si quieres ahorita te cuento más. Pero casi que
que se trata mucho de alinear expectativas sobre lo que la gente espera de un proceso de innovación con tecnología. A mí me gustaría saber me encantaron los 3 proyectos, quiero felicitaros a los 3 proyectos y por eso me gustaría saber en qué proceso van, cuál es el siguiente paso, o sea, cómo están haciendo para llegar a más campesinos, cómo se está haciendo para que la ciudadanía conozca estas plataformas e incluso, pues si el último proyecto quiere vincular otras instituciones, ya sea privadas o públicas del sector educativo. Entonces me gustaría saber cuál es el siguiente paso. Ok. Acá lo que me parece como súper interesante de este ejercicio, digamos, que puede ser distinto a otros ejercicios de innovación, es que estaba integrado en intereses misionales de los que están trabajando. Entonces, digamos, hay un interés intrínseco en nuestro caso, los actores que estamos ahí, de llevar esto adelante, sea por la vía participación ciudadana, sea por la vía de lucha contra la corrupción y reportes, sea por la vía como de liberar más datos. Entonces, como que cada uno tiene interés de que esto siga. En concreto, lo que estamos haciendo es pues consiguiendo más aliados, tanto aquí como regional e internacionalmente, que nos permitan, como estas ideas que mostrábamos al final, que nos permitan sacarlo adelante. Pero diría que desde nuestro punto de vista, como el gran éxito fue integrarlo dentro de o sea, como que fuera un proceso que estuviera alineado con los intereses de los distintos actores. Porque si no, hay veces que hay experiencias de innovación donde salen como prototipos como, uy, qué nota, pero pues luego quedan ahí, o hackatones o cosas por el estilo que no se ve eso luego en qué se recoge. Entonces eso creo que fue como uno de los aciertos grandes, además del proceso de innovación, y digamos como metiéndome en la pregunta anterior, porque uno está acostumbrado que desde el Estado e incluso desde sociedad civil a veces la planeación es como más modelo soviético, que entonces que son estos 5 años y cada actividad está ya predeterminada desde el inicio, y acá como abrirse a que sea algo que surja del proceso, creo que pues eso fue interesante, pero unido a que hay alineación de intereses de los que estamos participando. Sí, si me permites. Una cosa concreta que va a salir ya de esta plataforma es que, pues por un lado, desde transparencia, bueno, nos dábamos cuenta que esto queda, pero pues tiene que haber personas que se hagan, digamos, dolientes de la herramienta, y al ser dolientes, pues esta herramienta tiene como 3 papás, entonces toca obviamente repartirnos la custodia, y entonces en este momento el aplicativo está alojado dentro de otra herramienta que tiene Transparencia por Colombia, que se llama Monitor Ciudadano, que mapea hechos de corrupción a través de prensa, no, hechos de corrupción que están saliendo en prensa los va mapeando. Entonces, un primer ejercicio que queremos es que se vaya cruzando información de financiación, de contratación y de hechos de corrupción, como para empezar a tener la información mucho más ampliada. Y parte de lo que vamos a hacer para el siguiente año, y que estamos buscando recursos, pero pues gracias a Dios parece que ya están, es vamos a sacar un primer informe de análisis de financiación de procesos electorales 2018, pero haciéndolo a partir de la información que nos salga de cruces con la herramienta. Entonces el otro año estaremos lanzando ese informe de análisis, esperemos pues que todos lo puedan conocer y ir como dándole más uso de la herramienta. Otra cosa que tenemos muy pensada es que esto hay que llevarlo a región. De pronto todas estas iniciativas se nos quedan acá y debemos como generar espacios de conversa, de involucrar a otros actores, pero a nivel regional. Eso también queremos adelantarlo, pues aprovechando esta oportunidad. Bueno, de cara a conversaciones rurales, definitivamente es un sí, es un sí rotundo. Siempre está la limitante de dónde va a salir el dinero, ¿no? Es como la gran duda, pero las ganas están. Y ante la pregunta de si podemos articularnos con otros actores, esa era la invitación del final. Bienvenidos todos, por favor, porque pues esto solo, si la frase final que fue, queremos que nos soñamos, un banco de desarrollo en el bolsillo, eso no lo vamos a lograr Finagro y Áptica y Mintic solos.
necesitamos los otros ministerios, necesitamos la academia, necesitamos otras entidades del Estado. Si no lo logramos entre todos, no se va a quedar ahí. Ese camino obviamente tiene unas fases, ¿no? Nosotros hablamos de una solución que era un bot, y lo que viene ahorita en el bot es hablar con el bot. Es la única forma en que un bot empieza a crecer, cuando uno le empieza a preguntar, y nos damos cuenta que en Boyacá dicen su merced y quién sabe cómo nos digan en la costa. El bot tiene que aprender cómo hablar. Entonces estamos en esa fase de enseñarle al bot a hablar. Y en esa fase ya vamos recolectando alguna información de cómo debe ser ese dashboard que va a dedicar a los bancos, a los bancos de primer piso, para ir fortaleciendo. Sabemos que van a llegar muchas tecnologías, ahorita estamos trabajando con analítica de datos y estamos trabajando con la inteligencia artificial, pero el blockchain tiene que ser fundamental en este proceso. Nos soñamos que algún día el pequeño productor no tenga que caminar las 4 horas de la loma al banco, sino que pueda pedir su crédito me equivoco, ¿cierto? Que pueda pedir su crédito en su vereda, ¿sí? Que no tenga que perder ese tiempo y que si tiene que bajar sea para unas actividades totalmente diferentes que estas. Como lo mencionábamos ahí en la presentación un poco, es ver que Finagro no es solo financiamiento y que la inclusión no solamente tiene que verse desde la perspectiva de financiamiento, de crédito. La inclusión es la inclusión social, productiva, de financiamiento, y aquí es donde viene también lo útil que puede generar esta solución, no solamente en términos de financiamiento, si tú le integras información de educación, de salud, de uso de servicios públicos, que le permita hacer una perfilación integral de esa persona que antes era invisible para el mundo y termina impactando no solamente a la banca de desarrollo, sino a otros sectores de la economía, hacer una inclusión de ese productor, no desde la perspectiva de financiamiento, es desde muchas dimensiones en las que nosotros realmente nos hace sentir que somos parte de una sociedad, y es ahí donde vemos un potencial grandísimo en esta herramienta. Bueno, desde la Universidad Distrital, con este proyecto, han surgido 3 ramas. Bueno, una de las ramas es con el Centro de Innovación. Ellos lanzaron una nueva convocatoria, un nuevo reto, para dar continuidad a este proyecto, para generar una aplicación que cualquier persona pueda instalarla. Las otras 2 ramas ya son más al interior de la universidad. Una de ellas fue con IoT. No sé si ustedes han escuchado una historia de Domino's Pizza en Estados Unidos, que era básicamente hacer envíos mediante drones de pizza. Y pues la gente logró hackear estos drones y casualmente se robaban la pizza y dejaban el dron. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? Hacer una blockchain para dispositivos IoT. Un ejemplo de IoT es un dron que consulta internet él mismo y él mismo hace el envío de forma autónoma. Y lo que hicimos fue adaptar esta plataforma para que el dron se conecte a la blockchain, verifica su plan de vuelo y si es auténtico, pues lo ejecuta. Otra línea ya un poco más puntual, un poco más aterrizada, no tanto de academia, es un trabajo que se está llevando a cabo con las notarías y con la Universidad Externado y la Distrital. Estamos tratando de desarrollar pues un proyecto que beneficie a las notarías y que blockchain no se convierta en una amenaza, que es lo que podría ser si todos pues registran sus documentos en la blockchain y pues hacen a un lado las notarías. Entonces estamos haciendo un proyecto de desarrollo blockchain notarías. Además de esto pues se generó mucho interés en la universidad, entonces han surgido tesis de pregrado, de doctorado, maestría, etcétera, etcétera. Gracias. Bueno, creo que para irnos a almorzar, muchísimas gracias a todos. 2 anuncios, el almuerzo es en la terraza y invitarlos a que participen en el muro y el espacio de conexiones donde hay post-its y pueden dejar como temas de conversación para los momentos de conexión, y muchísimas gracias a todos por estar acá.